In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Lectura del libro de los Salmos. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Los que iban errantes por el desierto solitario, sin hallar el camino hacia un lugar habitable, estaban hambrientos, tenían sed y ya les faltaba el aliento. Pero en la angustia invocaron al Señor y Él los libró de sus tribulaciones. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy Oggi rimando la consueta catechesi. pospongo la catequesis habitual y quisiera detenerme con ustedes a pensar en las personas que, incluso en este momento, atraviesan mares y desiertos para llegar a una tierra donde puedan vivir en paz y seguridad. Mar y desierto. Estas dos palabras vuelven a aparecer en tantos testimonios que recibo, tanto de migrantes como de personas que se comprometen a ayudarles. Y cuando digo mar, en el contexto de la migración, me refiero también al océano, al lago, al río, a todas las traicioneras masas de agua que tantos hermanos y hermanas de todo el mundo se ven obligados a cruzar para llegar a su destino. Il deserto non è solo quello di sabbia e dune. Y desierto no es solo el de arena y dunas o el rocoso, sino también todos esos territorios inaccesibles y peligrosos como bosques, selvas, estepas, por los cuales los migrantes caminan solos, abandonados a sí mismos. Migrantes, mar y desierto. Las rutas migratorias de hoy están marcadas a menudo por travesías de mares y desiertos que para muchas, demasiadas personas, son mortales. Por eso hoy quiero detenerme en este drama, en este dolor. Algunas de estas rutas las conocemos mejor porque suelen estar en el punto de mira. Otras, la mayoría son poco conocidas, pero no por ello menos transitadas. He hablado muchas veces del Mediterráneo porque soy obispo de Roma y porque es emblemático el Mare Nostrum, lugar de comunicación entre pueblos y civilizaciones. Se ha convertido, el Mare Nostrum se ha convertido en un cementerio. Y la tragedia es que muchos, la mayoría de estos muertos, podrían haberse salvado. Hay que decirlo con claridad. Hay quienes trabajan sistemáticamente por todos los medios para rechazar a los emigrantes. Para rechazar a los migrantes. Y esto, cuando se hace a conciencia y con responsabilidad, es un pecado grave. No olvidemos lo que dice la Biblia. No molestarás al extranjero ni lo oprimirás. El huérfano, la viuda, el forastero son los pobres por excelencia, a los que Dios siempre defiende y pide defender. Incluso algunos desiertos, por desgracia, se convierten en cementerios de migrantes. E incluso aquí no se trata a menudo de muertes naturales, no. A veces, en el desierto, son traídos y abandonados. Todos conocemos la fotografía
de la mujer y de la hija de Pato, morte di fame, muertos de hambre y sed en el desierto. Nell'epoca dei satelliti e dei droni, En la era de los sono uomini, satélites y los donne, drones hay hombres, migranti mujeres y che niños nessuno migrantes deve que vedere, nadie li nasconde necesita ver. Los esconden. Solo Dios e ascolta il los ve y escucha su clamor. Y esta es una crueldad della nostra civiltà. de nuestra civilización. In effetti, En efecto, el mar y el desierto son también lugares bíblicos cargados de valor simbólico. Son escenarios muy importantes en la historia del Éxodo, la gran migración del pueblo dirigido por Dios a través de Moisés desde Egipto a la tierra prometida. Estos lugares son testigos del drama del pueblo que huye de la opresión y la esclavitud. Son lugares de sufrimiento, de miedo, de desesperación, pero al mismo tiempo son lugares de paso hacia la liberación. ¿Y cuántas personas pasan por los mares y los desiertos para liberarse? Son lugares de paso para alcanzar la redención, la libertad y el cumplimiento de las promesas de Dios. Hay un salmo que, dirigiéndose al Señor, dice: sobre el mar tu camino, tus senderos sobre las grandes aguas. Y otro canta así: guió por el desierto a su pueblo, porque su amor es eterno. Estas palabras, palabras santas, nos dicen que para acompañar al pueblo en el camino de la libertad, Dios mismo atraviesa el mar y el desierto. No permanece a distancia, no comparte el drama de los migrantes. Está allí con ellos, sufre con ellos, con los migrantes, llora y espera con ellos, con los migrantes. Nos va a hacer bien hoy estar con el Señor y con los migrantes en el Mare Nostrum. El Señor está con ellos y no con aquellos que lo rechazan. Hermanos y hermanas, en una cosa podríamos estar todos de acuerdo. En esos mares y en esos desiertos mortíferos, los migrantes de hoy no deberían estar. Sin embargo, están allí. Pero no es mediante leyes más restrictivas, no es con la militarización de las fronteras, no es mediante rechazos como lograremos este resultado. Lo lograremos, por el contrario, ampliando las rutas de acceso seguras y legales para los migrantes, facilitando el refugio a quienes huyen de la guerra, de la violencia, la persecución y de tantas calamidades. Lo lograremos fomentando por todos los medios una gobernanza global de la migración basada en la justicia, en la fraternidad y la solidaridad, y uniendo nuestras fuerzas para combatir el tráfico de seres humanos, para detener a los traficantes criminales que explotan sin piedad la miseria de los demás. Queridos hermanos y hermanas, piensen en las muchas tragedias de los migrantes, cuántos mueren en el Mediterráneo. Piensen en Lampedusa, en Crotone, cuántas cosas feas y tristes. Y quisiera concluir reconociendo y alabando los esfuerzos de tantos buenos samaritanos que hacen todo lo posible por rescatar y salvar a los emigrantes heridos y abandonados en las rutas desesperadas de la esperanza en los 5 continentes. Estos hombres y mujeres valientes son un signo de una humanidad que no se deja infectar por la cultura
malvada de la indiferencia y el descarte. Lo que mata a los migrantes es nuestra indiferencia y esa actitud de descartar. Y aquellos que no pueden estar con ellos en primera línea, pienso en tantas personas buenas que están allí en primera línea, la Mediterranean Saving Humans y tantas otras asociaciones. No están excluidos de esta lucha por la civilización. Nosotros no podemos estar en primera línea, pero tampoco estamos excluidos. Hay muchas formas de contribuir. Ante todo, la oración. Y a ustedes les pregunto, ustedes rezan por los migrantes, por los que vienen en nuestras tierras para salvar su vida. Ustedes quieren echarlos. Queridos hermanos y hermanas, unamos nuestros corazones y nuestras fuerzas para que los mares y los desiertos no sean cementerios, sino espacios donde Dios pueda abrir caminos de libertad y fraternidad. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy he querido hacer un paréntesis en nuestro ciclo de catequesis habitual para que podamos reflexionar sobre la realidad de tantas personas que tienen que dejar su tierra buscando un lugar donde poder vivir en paz y con mayor seguridad. En los testimonios de migrantes que he escuchado se repite con frecuencia la palabra mar y desierto. Lamentablemente, los mares y los desiertos de las rutas migratorias son lugares donde mueren muchas personas y por eso, como dije en otras ocasiones, se han convertido en cementerios. También en la Biblia el mar y el desierto son lugares de sufrimiento, de miedo, de desesperación, pero al mismo tiempo son pasajes que el pueblo debe atravesar para alcanzar la libertad y el cumplimiento de las promesas de Dios. Por eso, unamos nuestras fuerzas para que estos lugares sean de paso, sean siempre de paso para los migrantes. Es decir, que sean vías de acceso seguras, donde se combata la trata de personas y se construya un futuro de esperanza para toda la humanidad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor por tantas personas que se ven obligadas a dejar sus hogares en busca de un porvenir y por quienes los reciben y acompañan, devolviéndoles la esperanza y abriendo nuestros caminos de libertad y fraternidad. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa, consuelo de los migrantes, los cuide. Muchas gracias. Y pensemos a los países en guerra, a los
muchos países en guerra. Pensiamo Pensemos Palestina, a Palestina, a a Israele, Israel, en Palestina, en Israel, alla martoriata en la Ucraina. martirizada Ucrania. Pensiamo Pensemos en Myanmar, al Nord Kivu en el e tanti paesi in Nord guerra. Kivu y en los tantos países en guerra. Que el Señor les dé el don de la paz. E il mio pensiero va Y infine ai mi giovani, pensamiento va, agli ammalati, por último, a los agli anziani. jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. A imitazione di Sant'Agostino, A imitación de San che Agustín, celebriamo cuya la memoria litúrgica celebramos hoy, assetati tengan sed de la verdadera sabiduría y busquen sin cesar al Señor, fuente viva del amor eterno. la mia benedizione. Mi bendición para todos ustedes. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Y como hemos escuchado, estimados oyentes, telespectadores, una vez más, una petición del Papa Francisco por la paz en Palestina, por la paz en Israel, en Myanmar, en Kibú del Norte, en los muchos países en guerra. A todos ustedes un saludo cordial de Griselda Mutual en nombre de la redacción, con la asistencia de Daniele Giorgi. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus.